Evangelio de Mateo, capítulo 6, los versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Nos encontramos en este momento en nuestra serie de sermones en el Sermón del Monte, considerando la segunda petición del Padre Nuestro: venga tu reino. Una petición que nos provee una perspectiva muy iluminadora de lo que es realmente la oración. Y hemos dicho ya en otras ocasiones que para muchas personas la oración no es otra cosa que un instrumento a través del cual obligamos a Dios a someterse a nuestra voluntad y a nuestros deseos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña en esta oración modelo, en esta guía de oración, que al acercarnos al trono de la gracia debemos hacerlo con la preocupación, con el anhelo, con el deseo de que la gloria de Dios, de que el gobierno de Dios y su voluntad sean cada vez más evidentes en este mundo. Debemos pedir, dice Cristo, que su reino venga y que su voluntad, como veremos en esta tarde, que su voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Nuestra preocupación ha de ser el predominio de la voluntad divina sobre nuestra voluntad. No es Dios, hermanos, quien debe sujetarse a nuestros deseos, somos nosotros quienes debemos sujetarnos a los suyos. Y eso, dice Cristo, debe ser manifiesto en nuestras oraciones. La semana pasada iniciamos el estudio de esta petición: venga tu reino, pero solo tuvimos tiempo para enfocar, en primer lugar, la naturaleza esencial del reino de Dios y luego qué significa pedir por la venida del reino de Dios. Y por amor a las personas que nos visitan, quisiera hacer un breve recuento de las cosas que vimos la semana pasada. Vimos que la frase el reino de Dios es usada en la Escritura para referirse básicamente a dos cosas. Por un lado, al dominio universal de Dios sobre todas las criaturas y cosas que Él ha creado. Y en segundo lugar, al dominio especial de Dios sobre aquellos que se someten voluntariamente a su gobierno. ¿Qué significa, hermanos, el reino de Dios? Cuando la Biblia habla del reino de Dios, ¿de qué está hablando? Bueno, por un lado, del dominio universal que tiene Dios sobre todas las cosas que Él ha hecho, sin excluir absolutamente nada. Pero también la Biblia habla del reino de Dios refiriéndose a ese dominio especial que tiene Dios sobre aquellas personas que se someten voluntariamente a su gobierno. Dios, dice la Biblia, domina sobre todo y sobre todos, y su soberanía no necesita el consentimiento de sus criaturas para ser ejercida. Hermanos, Dios no necesita del consentimiento de sus criaturas para ejercer su soberanía sobre ellos. Él hace, dice Daniel 4:35, Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? No hay, dice este libro, no hay quien tenga autoridad para pedirle cuentas, ni quien tenga suficiente poder para detener sus designios. Los habitantes de la tierra son considerados como nada en la presencia de Dios. Dios no necesita el consentimiento de la creación para reinar sobre ella. Esto no es un gobierno democrático, no hay que votar al respecto. Dios es rey de su creación. Sin embargo, no todas sus criaturas se someten a su gobierno voluntariamente.
Noten lo que estamos hablando. Dios gobierna sobre todos ellos, pero no todos se someten a su dominio gozosa y voluntariamente. Es por eso que el Señor nos dice que al orar debemos pedir, venga tu reino. Dios es rey sobre todos, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero una cosa es estar bajo su dominio soberano y otra muy distinta, aceptar con deleite su soberanía y someterse a ella. Cuando oramos por la venida del reino de Dios, estamos pidiendo que esa rebelión que se introdujo en el mundo a causa de la caída de nuestros primeros padres, que esa rebelión sea aplastada en el corazón del hombre. Estamos pidiendo que el yo sea destronado y que la gracia reine. El reino de Cristo no es otra cosa que el predominio de la gracia de Dios sobre el corazón del hombre. Vayamos por un momento al Salmo 110. Salmo 110, un salmo eminentemente mesiánico. Por cierto, si mal no recuerdo, creo que es el salmo que más se cita en las Escrituras del Nuevo Testamento. Salmo 110. Versículo 1 al 3. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De qué Señor está hablando aquí? Bueno, evidentemente está hablando del Señor Jesucristo, del Mesías que habría de venir. Cristo pregunta a los fariseos, el Mesías que vendrá, el Cristo, ¿de quién es hijo? Dicen ellos, ¿de David? Entonces Cristo cita este salmo y dice, ¿cómo es que David, si es su hijo, le llama en el Salmo 110, Señor? Si él es hijo, ¿cómo le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor, es lo que dice el texto hebreo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora bien, seguimos leyendo el texto y nos damos cuenta que los enemigos del Señor serán sometidos de varias maneras distintas. Algunos serán aplastados por su ira, otros serán vencidos por su gracia. Noten lo que dice el texto. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Algunos serán aplastados por la autoridad de Cristo, otros serán vencidos por su gracia, su bondad y su misericordia. Dice, tú tendrás un pueblo, y ese pueblo se someterá a ti voluntariamente. Pedir en oración que el reino de Dios venga es pedir que más y más hombres y mujeres se sometan voluntariamente al gobierno de Dios. Es pedir que la verdad del Evangelio se expanda cada vez más y más en medio de las tinieblas del error. Es pedir que ese gobierno de la gracia en el corazón sea cada vez más evidente en nosotros mismos y en otros. Es pedir por la derrota total del reino de Satanás y por el triunfo final del reino de Cristo. Un evento que ocurrirá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Pedir por la venida del reino es pedir por el apresuramiento de la segunda venida de Cristo. Hermanos, el reino de Cristo ya está aquí. Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Cristo ya está aquí, pero aguardamos aún su manifestación final. Vamos a Hebreos capítulo 2. Aguardamos aún su manifestación final. ¿Y cuándo será eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Un texto, por cierto, sumamente difícil, lo cito únicamente para probar este punto. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?
¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Cristo ya fue entronizado a la diestra de Dios, pero aún no recibe de todos los hombres la obediencia voluntaria que se le es debida. Él está aguardando hasta aquel momento en que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 25. Porque preciso es que Él reine. Ahora, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él ya reina, pero el dominio de la gracia sobre el corazón de los hombres no ha alcanzado aún su plenitud. Eso solo será posible cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva en gloria, todos sus enemigos sean destruidos. Así que el reino de Cristo ya está aquí, pero oramos, venga tu reino, primero porque deseamos que ese dominio de Cristo sobre el corazón de los pecadores se expanda en el presente cada vez más. Y segundo, porque anhelamos que llegue el día en que todo quedará sometido a ese reino de justicia. Por eso pedimos, Señor, venga tu reino. Hasta aquí, hermanos y amigos, lo que vimos el domingo pasado. En la mañana de hoy, y en el tiempo que nos resta, quisiera considerar algunas aplicaciones prácticas que podemos derivar de esta petición. Hay una serie de enseñanzas indirectas contenidas en nuestro texto que no queremos pasar por alto. Y la primera de ellas es que esta petición nos enseña cuál ha de ser el anhelo preponderante de todo creyente. Esta petición nos enseña cuál ha de ser el anhelo preponderante de todo creyente. Cuando nos acercamos a estudiar el Padre Nuestro, lo que vemos allí es en realidad una radiografía del cristiano. Una radiografía del cristiano. Como hemos visto ya, en esta oración los elementos se concatenan unos con otros y forman al final una unidad perfecta. Y al contemplar esa unidad como un todo, nos damos cuenta que no solo es un método perfecto de oración, sino que se trata también de una radiografía. ¿Y qué son las radiografías? Bueno, las radiografías se usan para revelar aquello que no se ve a simple vista. Supongamos que usted ha tenido un accidente, se cayó de una bicicleta y siente un dolor muy agudo en uno de sus costados. Es posible que alguna de sus costillas se haya fracturado, pero no lo sabemos con exactitud. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, tomarse una radiografía, porque la radiografía revelará lo que está sucediendo dentro de usted, lo que está sucediendo y que no se puede ver a simple vista. ¿Y qué estamos diciendo ahora? Que esta oración modelo, el Padre Nuestro, es una radiografía, porque nos revela aspectos del cristiano que no se ven a simple vista. Nosotros vemos al cristiano venir a la iglesia, nosotros vemos al cristiano predicar el evangelio a otros, nosotros vemos al cristiano a veces leer la Biblia, pero no podemos ver lo que hay en su corazón. El Padre Nuestro, esta oración modelo, es una radiografía, porque nuestras oraciones reflejan cuáles son nuestros anhelos más profundos, cuáles son las cosas que nos inquietan, cuáles son las cosas que nos preocupan. En el Padre Nuestro, el Señor revela a sus discípulos indirectamente cuáles son las cosas que deben preocupar más a un cristiano. Ahora, para ser fiel al exégesis de nuestro texto, admito que esa no es la enseñanza directa de nuestro texto.
El Padre Nuestro es simplemente un modelo de oración que debe servirnos para enseñarnos a orar, pero al mismo tiempo descubre delante de nosotros cuál debe ser el corazón de un cristiano. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nos presentamos delante de Dios en oración, el corazón está revelando a través de la lengua qué es lo que hay dentro de él. ¿Y qué nos dice el Señor aquí? Que debe estar presente en el corazón de un verdadero cristiano como algo primordial. Que el nombre de Dios sea conocido, estimado y reverenciado en el mundo a través de la expansión de su gobierno. Vivimos en un mundo caído, donde los hombres se gobiernan a sí mismos por sus pasiones, por sus deseos, por lo que a ellos les parece más conveniente. Vivimos en un mundo donde todos buscan su propia gloria y no la gloria de Dios. Si anhelamos que Dios sea reverenciado en el mundo, si anhelamos que Dios sea estimado, tenemos que pedir, Señor, venga tu reino. Porque si su reino no viene al corazón de los hombres, Dios no será santificado como debe ser santificado. Debemos pedir que el gobierno de Dios sea cada vez más manifiesto entre los hombres, comenzando por nosotros mismos. Porque de lo contrario, el nombre de Dios no será santificado. Ahora es importante aquí que hagamos una pregunta, porque no queremos crear problemas de conciencia innecesarios en nadie. ¿Significa esto que los cristianos verdaderos no anhelan ninguna otra cosa que no sea la gloria de Dios? ¿Eso es lo que estamos diciendo? Que si usted es un cristiano verdadero, usted no debe anhelar ninguna otra cosa que no sea la gloria de Dios. Y que si usted tiene algún otro deseo, usted no es cristiano. ¿Eso es lo que estamos diciendo? No, hermano, eso no es lo que estamos diciendo. Tristemente, eso no es lo que significa nuestro texto. Si algo evidencia el Padre Nuestro, es que los cristianos tienen una lucha a muerte con sus propios deseos. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que debemos abstenernos, primera de Pedro 2:11, abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos aún están allí, en pie de guerra, batallando, dice Pedro, contra nuestras almas. Ahora, noten algo interesante. ¿Saben por qué esos deseos batallan contra el alma? Porque si somos cristianos, esos deseos ya no tienen nuestro consentimiento tan fácilmente como antes. En el impío los deseos no batallan, porque en el impío esos deseos carnales tienen su consentimiento. En el caso del cristiano, esos deseos guerrean, están en pie de guerra, en pie de lucha, porque ya no tienen nuestro consentimiento tan fácilmente como antes. Aparte de que otros deseos ocupan nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer entonces? Perseguir conscientemente esos deseos santos que forman parte de la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Debemos meditar en esto. Debemos orar por esto, por la gloria de Dios, la venida de su reino, el predominio de su voluntad. El Señor nos enseña en esta oración modelo que esas cosas deben tener prioridad por encima de nuestra provisión material, por encima de nuestro perdón, por encima de nuestra protección. Antes que pedir por el pan nuestro de cada día, antes que pedir por el perdón de nuestros pecados, antes que pedir, Señor, líbranos del mal, debemos pedir: santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que tu voluntad sea hecha. Esa es la misma enseñanza que encontramos al partir del versículo 19 de este capítulo y hasta el final del capítulo 6 de Mateo. Hay una lucha de intereses, si se puede decir así, que se libra en el corazón del creyente. La lucha entre hacer tesoros en la tierra o hacerlos en el cielo. La lucha entre servir a Dios o a las riquezas.
La lucha entre afanarnos por nuestras necesidades materiales o buscar el reino de Dios. Y la conclusión final de Cristo es esta: no os afanéis por vuestra vida. Aquí mismo en Mateo 6. No os afanéis por vuestra vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el principio que debe gobernarnos, no solo al orar, pero principalmente al orar. Antes de pedir por nuestra provisión diaria, debemos pedir por la santificación del reino de Dios por la santificación del nombre de Dios a través de la venida de su reino. Hermano, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Cuál es tu preocupación principal? Si pudiéramos hacer un sondeo de tus pensamientos, tomamos una especie o hacemos una especie de, buscamos alguna compañía de Gallup espiritual y te hacen un sondeo interior para ver cuáles son tus preocupaciones principales. ¿En qué te pasas la mayor parte del día pensando? ¿Cuáles son las cosas que te intranquilizan? Sí sabemos que tienes cuentas que pagar, que tienes hijos que criar, que tienes una vida que sostener, todo eso lo sabemos. Pero ¿qué tanto te preocupa el reino de Dios? ¿Es tu mayor inquietud que el gobierno de Dios en el mundo se expanda cada vez más y más? Hermano, ¿qué tanto te duele ver cómo prolifera el error, incluyendo aún en iglesias evangélicas? ¿Qué tanto te duele ver cómo el arminianismo que destrona a Dios se está expandiendo cada vez más y más? O que en tal o cual iglesia está sufriendo persecución y es impedida de hacer su labor. Hermanos, ese debe ser, dice Cristo, nuestra preocupación principal. Eso es lo que Cristo nos enseña indirectamente en este modelo de oración. Si pudiésemos hacer una radiografía de tu alma, ¿qué veríamos allí? Veremos ahora la radiografía delante de nuestros ojos. Hermano, ¿qué veríamos allí? ¿En qué posición encontraríamos situado tu preocupación por el reino de Dios? Porque Cristo dijo que debe estar por encima de cualquier otra preocupación, incluso la preocupación por la comida o el vestido. Cuando escuchamos un reporte sobre la obra en Pakistán, la obra de Dios en Pakistán, como oíamos hace unas semanas atrás, o cuando anunciamos a la iglesia, como anunciamos el miércoles pasado, que pensamos enviar a 2 de nuestros diáconos a Cuba para contactar personalmente cuál es la situación del evangelio allí y de qué modo podemos nosotros ayudar. Hermanos, eso debe ser para nosotros una preocupación de primer orden. Si somos cristianos, debemos tener un profundo anhelo porque la verdad predomine, porque sólo así el hombre será librado del reino de tinieblas en que se encuentra cautivo, y sólo así Dios será glorificado. Hermano, Satanás reina a través del pecado y a través de la ignorancia. Satanás reina a través del pecado y a través de la ignorancia. ¿Qué pediremos entonces? Señor, venga tu reino. Gobierna, oh Dios, por medio de tu gracia y por medio de tu verdad, y despeja la ignorancia y el error. Y una vez más yo te pregunto, hermano, ¿es ese tu anhelo principal? ¿O te estás dejando arrastrar por esos deseos carnales que batallan contra tu alma? Si vamos a orar con sinceridad, venga tu reino, debemos estar dispuestos a mantenernos en pie de guerra. Y estoy escogiendo mis palabras, es en pie de guerra. Contra todo deseo, contra todo anhelo que no procure la expansión y el fortalecimiento del reino de Dios.
porque esos deseos se levantarán en el corazón. Mi amigo, no tenemos apoyo en la Escritura para decir que el reino de Dios es la única preocupación del creyente. Yo no tengo apoyo de la Escritura para decir una cosa así. La Biblia más bien enseña todo lo contrario. Nos advierte que debemos luchar contra los deseos carnales que se levantan en nuestro corazón continuamente. Ahora, lo que sí podemos decir, apoyado en la Escritura, es que el creyente sufre, y a menudo, por causa de esa lucha interna contra sus propios intereses y sus propios deseos. El incrédulo no se aflige por esas cosas. Lo que aflige al incrédulo es no obtener lo que desea. Pero sus deseos en sí mismo no le inquietan tanto. Efesios capítulo 2. ¿Qué es lo que aflige al creyente? Ver esos deseos carnales que batallan contra su alma. ¿Qué es lo que aflige al incrédulo? No poder satisfacer sus deseos carnales. Hay una diferencia. Los dos tienen deseos carnales. Pero cuán distintos reaccionan ambos a esos deseos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, en tiempo pasado, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y cómo se manifestaba esa mortandad espiritual? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo se manifestaba esa mortandad espiritual? En que teníamos deseos carnales. No, hermanos, aún ahora tenemos deseos carnales. Pero antes, dice Pablo, vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa era nuestra condición, dice Pablo. Todos nosotros vivimos así en otro tiempo. Pero, dice Pablo en el versículo 4, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, y no solo eso, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un cambio dramático se ha operado en nuestro corazón. Hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, y ahora tenemos metas y anhelos distintos. Estamos sentados con Cristo, hermanos, en los lugares celestiales. Y desde allá, aunque estamos aquí, pero desde esa posición, vemos la vida desde otra perspectiva diferente. Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de volar en un avión, o de contemplar una ciudad desde una montaña, o desde algún otro sitio elevado, se habrá dado cuenta de lo insignificante que se ven las cosas cuando se ven desde arriba. ¿Qué insignificantes se ven? Cuando contemplamos las cosas desde ese ángulo, muchos edificios que parecen imponentes desde abajo, de repente parecen maquetas de juguetes. Y uno de los carros que parecen de esos carritos que venden en la farmacia, Matchbox, pequeñitos, y las personas ni se ven. Pablo dice, el creyente ha sido sentado con Cristo en los lugares celestiales. Su posición ha cambiado y por lo tanto su perspectiva de la vida debe cambiar también. Cosas que antes veía como imponentes, ahora las ve como maquetas de juguetes. Ahora debe buscar otras cosas, anhelar otras cosas. Colosenses capítulo 3. Versículo 1 y 2. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No podemos mirar hacia ambos lugares al mismo tiempo. El problema es que las cosas de este mundo no han perdido su encanto para nosotros. Que nadie piense que cuando uno se convierte al Señor, todas las cosas del mundo pierden su encanto de una vez. No, las cosas del mundo, muchas de ellas no han perdido su encanto para el creyente. Nuestros cuerpos no han sido aún glorificados y el pecado aún no ha sido totalmente erradicado. ¿Qué dice Pablo? Debemos hacer un esfuerzo consciente por dirigir nuestros afectos hacia el lugar correcto. Poned la mira en las cosas de arriba. Es una orden, es un mandato que debemos obedecer. Eso no fluye naturalmente. Es por lo general el resultado de una lucha interior. Y cuando contemplamos al Padre nuestro con atención, no dejamos de percibir esa lucha detrás de las palabras de Cristo. No oren como los hipócritas, ni oren como los paganos. Ellos oran también, pero centrados en sí mismos. Vosotros, en cambio, dice Cristo, oraréis así, haciendo de la gloria de Dios y de su reino vuestro interés primordial. ¿Qué aprendemos entonces de esta petición? Aprendemos cuál ha de ser el anhelo primordial del cristiano, que el reino de Dios prevalezca. En segundo lugar, esta petición nos enseña indirectamente que los cristianos deben estar dispuestos a luchar contra la tendencia que tenemos a ser independientes y a gobernarnos por nuestros propios criterios. ¿Qué nos enseña esta petición? Venga tu reino. Nos enseña que los cristianos deben estar dispuestos a luchar, no solo contra sus deseos, sino también contra la tendencia que tenemos a ser independientes y a gobernarnos por nuestros propios criterios. El Señor nos dice aquí, cuando vayas en oración delante de Dios, he aquí lo que debes pedir. Debes clamar porque su reino venga sobre ti, lo mismo que sobre otros. Debes pedir que su gracia y su verdad te controlen cada vez más y más, de manera que no sea tu voluntad la que prevalezca, sino la voluntad de Dios. Hermanos, aquí hay un punto que muchos han perdido de vista. Ser cristiano es estar bajo autoridad. Y entre paréntesis, no solo bajo la autoridad de Dios, sino bajo las autoridades que Dios ha puesto en el mundo. Porque dice en Romanos capítulo 3, el que resiste a la autoridad puesta por Dios, a lo establecido por Dios, resiste. Y Dios ha puesto autoridad en el Estado, Dios ha puesto autoridad en el hogar, Dios ha puesto autoridad en la iglesia. Ser cristiano es estar bajo autoridad. Cristo nos enseña en el Padre Nuestro que ser cristiano es pertenecer a un reino. ¿Y qué es un reino? Básicamente el gobierno de un pueblo o de varios pueblos bajo una cabeza o gobernante. Ser cristiano es mucho más que asumir un estilo de vida particular. Ser cristiano no es dejar de hacer ciertas cosas para comenzar a hacer otras. Ser cristiano es ser trasladado de un reino a otro reino. Dice Pablo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Podríamos decir que ser cristiano es una especie de traspaso de mando. El individuo depone su hostilidad, rebeldía, clama a Dios por la venida de su reino sobre él. Eso es ser cristiano. Hermanos, ¿cuáles son las demandas que el Evangelio pone sobre el pecador? Vayamos por un momento a Marcos capítulo 1. ¿Cuáles son las demandas que el Evangelio pone sobre el pecador? Si alguien nos preguntara a nosotros, como aquel carcelero de Filipos preguntó al apóstol Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Cuáles son las demandas? Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de ¿qué? Del reino de Dios, diciendo: el tiempo de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué deben hacer? Arrepentíos y creed en el evangelio. He ahí las demandas. Arrepentirse y creer. No podemos entrar en el reino sin arrepentimiento y sin fe. Ahora bien, ¿de qué fe estamos hablando aquí? ¿Es acaso un simple asentimiento intelectual de que somos pecadores, de que merecemos el infierno y de que Cristo pagó por los pecados? Cuando una persona dice: oh sí, yo sé que soy pecador, oh sí, yo sé que merezco el infierno, oh sí, yo sé que Cristo pagó por mis pecados, ¿eso es suficiente, hermanos, para ser salvos? No, hermanos, no. Esa fe de la que habla Cristo aquí es mucho más que un simple asentimiento intelectual. La fe es el instrumento a través del cual nos aferramos a Cristo. Pero no solo como nuestro sacerdote, no solo como aquel que vino y se ofreció a sí mismo delante de Dios en una cruz por nuestros pecados, no. La fe es el instrumento también a través del cual nos aferramos de Cristo como profeta. Y Él como profeta ahora nos instruye. Y la fe es el instrumento a través del cual nos aferramos a Cristo como Rey. Y Él como Rey ahora nos gobierna. Esa es la fe de la que habla Cristo aquí. Una fe que abraza a Cristo como sacerdote, como profeta y como Rey. Creer en Cristo incluye por necesidad la resolución de rendirse a su dominio. El que no obedece, no cree. El que no obedece, no cree. Algunas personas nos acusan de enseñar salvación por obras, porque decimos que el pecador no puede ser salvo a menos que no se someta al señorío de Cristo. ¡Ah, eso es salvación por obra! Es simplemente creer. Eso atenta contra el mensaje evangélico de que la salvación es únicamente por medio de la fe. Pero a estos hermanos yo pregunto, ¿cuál es el concepto que tienen de la fe? Sí sabemos que la salvación se obtiene únicamente por medio de la fe. Pero ¿qué tipo de fe? ¿Qué tipo de fe? Cuando alguien dice creer en Cristo, está diciendo que confía en Él. ¿No es así? Si una persona dice yo creo en Cristo, ¿qué está diciendo? Yo confío en Cristo. Y por consecuencia lógica también está afirmando que no confía en sí mismo. Que no confía en sí mismo. Que Él ha determinado guiar su vida de acuerdo al criterio infalible de Cristo y no de su propio criterio. Eso es lo que está diciendo. Yo creo en Cristo, yo no creo en mí. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Hebreos 5:9. Vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. No a los que dicen, oh sí, yo un día levanté la mano en una iglesia. Yo acepto que Cristo es Dios. Yo acepto que murió en una cruz por los pecados. Eso no es suficiente. Él vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. ¿Podemos acusar al autor de los Hebreos de enseñar salvación por obra? Tendríamos que acusar al mismo Cristo. Porque el mismo Cristo dijo en una ocasión a una multitud de personas que decían creer en Él, en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no permanecen en mis palabras, ustedes son unos falsos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El que me ama, mi palabra guardará. La fe lleva consigo el germen de la obediencia. Si alguien dice que cree en mí, lo evidenciará haciendo lo que yo le digo. Si no hace lo que yo le digo, es porque no cree en mí.
Cristo dice a sus discípulos en el Padre Nuestro que si son realmente cristianos deben orar al Señor que su reino venga. Deben pedir porque el reino de la gracia y de la verdad continúe ganando terreno en nuestro propio corazón. Nadie puede orar con sinceridad conforme a este modelo de oración si no está dispuesto a luchar contra esa tendencia que hay en todos nosotros a ser independientes y a guiarnos por nuestros propios criterios. Nadie puede orar con sinceridad conforme a esta oración, a menos que no esté dispuesto a sacrificar su independencia, a dejar de guiarse por sus propios criterios. Hermanos, observen otra vez qué es lo que estamos pidiendo. Venga tu reino. Estamos pidiendo a Dios por la venida de su gobierno, por el predominio de su gobierno sobre nosotros. ¿Cómo podemos pedir tal cosa si no estamos dispuestos a someternos? Si cada vez que vamos a tomar una decisión, el consejo que predomina es el consejo de nuestro propio corazón. Hermanos, la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No existe una cosa más engañosa que el corazón. Por eso en el mismo libro de Proverbios dice que el que confía en su corazón es un necio. Es un necio. Pero hermanos, ¿acaso no es verdad que la mayoría de las veces consultamos el corazón? Hermano, ven acá, ¿y por qué tú hiciste eso? Ah, es que yo sentí, es que yo supuse, es que a mí me pareció. Cuando oramos al Señor, venga tu reino, estamos pidiendo que su gracia y su verdad, la verdad que Él nos ha revelado en su palabra, predomine por encima de nuestros sentimientos, predomine por encima de nuestro parecer y predomine por encima de nuestras suposiciones. Estamos diciendo a Dios que no queremos ser independientes y que estamos dispuestos a someternos a Él, aunque no nos guste lo que se nos ha mandado. Ay, hermanos, muchas veces oigo a las personas decir, el Señor puso en mi corazón hacer tal cosa o hacer otra. ¿Verdad que es un lenguaje muy común entre los evangelios? El Señor lo puso en mi corazón. Hermano, pero ven acá y eso. El Señor lo puso en mi corazón. Y hay que ver cómo se me abrieron todas las puertas. Eso vino del Señor. Mire, hermanos, usted no tiene ningún apoyo escritural, ningún mandato expreso de su palabra, ningún principio bíblico que puede señalar como la base de su decisión. ¿Cómo sabes que fue el Señor que lo puso en tu corazón? Si más engañoso que el corazón no hay ninguna otra cosa. ¿Quién te dijo que fue el Señor que te lo puso en tu corazón? Engañoso es el corazón. Pero eso es que dice la Biblia, que el que se aparta su propio deseo busca. Hay personas que viven tomando decisiones y son incapaces de pedir un consejo a nadie, ni siquiera a sus pastores, y uno no los ve. ¿Y saben por qué? Porque están buscando sus propios deseos, porque no quieren oír algo diferente a lo que desean hacer, y se apartan. Dice Proverbios 18 que todo aquel que se aparte está buscando sus propios deseos. Esa persona no puede orar con sinceridad, Señor, venga tu reino. No puede orar con sinceridad, venga tu reino. No tiene ese derecho. Porque en realidad Él no quiere que el reino de Dios venga. Se está guiando por su propio corazón. Hermanos, debemos tener cuidado con la forma en que nos expresamos, porque muchas veces disfrazamos nuestra independencia en un lenguaje piadoso y espiritual. El Señor lo puso en mi corazón. Y a la larga lo que estamos haciendo es seguir los dictados de nuestro propio corazón.
Hermanos amados, si decimos ser cristianos, estamos declarando que no nos gobernamos a nosotros mismos, que somos esclavos de Cristo, que ahora pertenecemos a su reino. Como vemos que aún queda mucho pecado en nosotros que mortificar, mucha rebeldía que deponer, muchos deseos que sacrificar, tenemos que pedir, venga a tu reino. Venga a tu reino, Señor, que tu dominio sobre mí sea cada vez más evidente. Orar a Dios por la venida de su reino es declararle la guerra a nuestra propia voluntad, a nuestros deseos. En palabra más simple, estamos declarándole la guerra a nuestro propio yo. Eso es pedir, venga a tu reino. El que no posea esa disposición no puede orar conforme a este modelo de oración. Hermanos, ¿qué nos enseña esta petición? Que los cristianos deben estar dispuestos a luchar contra esa tendencia que hay en todos nosotros a ser independientes y a guiarnos por nuestros propios criterios. En tercero y último lugar, y mucho más breve, esta petición nos enseña cuál es la verdadera esperanza del cristiano. Esta oración nos enseña cuál es la verdadera esperanza del cristiano. No debemos perder de vista el hecho de que esta petición señala en última instancia a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Sabemos que el reino de la gracia sobre el corazón de los hombres alcanzará su plenitud cuando Cristo vuelva, cuando toda oposición sea vencida y Cristo sea el todo en todos. Cuando pedimos a Dios por la venida de su reino, estamos pidiendo porque se apresure la llegada de ese día glorioso. El cristiano debe anhelar, hermanos, la llegada de ese día. La llegada de ese día. La promesa de que Cristo volverá ha de ser nuestra esperanza. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículos 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Noten ahora, primero, para servir al Dios vivo y verdadero, y segundo, para esperar de los cielos a su Hijo. Hermanos, nosotros nos convertimos para esas dos cosas, para servir a Dios y para esperar a Jesucristo, que viene del cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Para qué nos convertimos? Para esperar al Hijo. ¿Qué dice el texto? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué estamos esperando? Dice Pedro, esperando y apresurándoos para la venida de ese día. Hermanos, el Señor Jesucristo nos prometió que vendría otra vez. Y si me fuere y os preparare lugar, dice en Juan 14, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, sabemos que ha habido mucho fanatismo en torno a la escatología bíblica y mucha especulación. Por cierto, ahora recientemente hubo un movimiento en los Estados Unidos de Norteamérica con un famoso evangelista que decía que Cristo venía en septiembre de este año. Ya estamos en octubre y todavía estamos aquí. Sí, hermanos, sabemos que ha habido mucha especulación, mucho fanatismo en torno a la escatología. Pero cuidado que no caigamos en el otro extremo. Cuidado que no caigamos en el otro extremo. Cristo volverá. Cristo volverá, tan seguro como que el sol sale diariamente, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Algún día, hermanos, veremos a Cristo. Nuestra esperanza no debe ser ninguna otra cosa. Nosotros nos convertimos para esperar a Cristo, no para esperar que el negocio prospere. Yo no estoy diciendo que esté mal que el negocio prospere, o que deseemos que el negocio prospere. Lo que estoy diciendo es que esa no debe ser nuestra esperanza. Sí puede ser que tu situación económica mejore. Puede ser que tus negocios prosperen. Puede ser que desaparezca un serio problema de salud que tienes. Puede ser que encuentres un compañero o una compañera. Todo eso es posible. Pero aquí no estamos hablando de una mera posibilidad. Aquí estamos hablando de una promesa segura. Cristo descenderá del cielo. Y los que murieron en Él resucitarán primero. Y luego, todos aquellos de nosotros que estemos vivos para ese momento, si estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así, dice Pablo, estaremos siempre con el Señor. ¿Y saben qué añade el apóstol Pablo? Alentados unos a otros con estas palabras. ¿Cuál es nuestro aliento? ¿Cuál es nuestro estímulo? El Señor volverá. Hermanos, no permitamos que las preocupaciones y afanes de este mundo nos quiten nuestro gozo. Tenemos una esperanza ciertísima. Si no traemos estas cosas continuamente a nuestro corazón, si no damos prioridad a esta petición en nuestras oraciones, hermanos, ¿cómo podremos derivar de esta promesa todo el consuelo que Dios depositó en ella? Cristo nos enseñó que al orar debíamos pedir por la venida de su reino. ¿Qué implica eso? Pedir como el apóstol Juan: sí, ven, Señor Jesús. Antes de concluir, quisiera dirigirme brevemente a las personas que nos visitan en esta mañana. Mi amigo, ¿alguna vez tú has pedido a Dios de corazón que su reino venga sobre ti? No los beneficios de su reino. ¡Ah, yo quiero paz! ¡Yo quiero felicidad! ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mi amigo, ¿alguna vez tú has pedido de corazón que el reino de Dios venga sobre ti? ¿Alguna vez has estado dispuesto a claudicar? ¿Alguna vez has estado dispuesto a renunciar al gobierno de tu propia vida para que sea Dios quien te gobierne a través de su gracia y a través de su verdad? ¿En cuál reino estás tú? ¿En cuál reino estás tú? Porque no se puede estar en los dos al mismo tiempo. Dos reyes que se oponen entre sí no pueden ser entronizados en el mismo corazón al mismo tiempo. Amigo mío, ¿cuál es tu reino? ¿Es Cristo el rey de tu vida o eres tú de aquellos hombres de los que Cristo habla en la parábola que dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros? Cristo dijo que no se puede servir a dos señores. Que se aborrecerá al uno y se amará al otro, o se estimará al uno y se menospreciará al otro. Y una vez más yo te pregunto, ¿a quién le debes tu lealtad? Quiere el Señor ayudarnos en esta mañana a evaluar con objetividad estas cosas. Pero sobre todo es nuestro deseo y es nuestra oración
que Él obre hoy aquí en medio nuestro con poder, de tal manera que muchos puedan ser traídos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es la invitación del Señor? La que encontramos en Mateo, capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amigo mío, ¿cuál es el yugo que está sobre tu cuello? ¿El yugo del pecado, del diablo, de las tinieblas? ¿O el yugo de Cristo, de su gracia y de su palabra? Cristo dice, mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Vamos a ver. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro deseo y nuestra petición en esta hora es que tu nombre, y solo tu nombre, sea santificado. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Y pedimos, oh Padre, en esta mañana por todos aquellos que una vez en su vida entendieron esta verdad, claudicaron al gobierno de su vida y pidieron de corazón, Señor, venga tu reino. Y ahora te pedimos por ellos, oh Señor, para que el reino de la gracia y de la verdad continúe expandiéndose cada vez más en esos corazones. Oh Dios, pero te pedimos también por aquellos que están en medio nuestro en esta mañana, que han entronizado su propio yo y se gobiernan por sus propios deseos. Oh Dios, nosotros te pedimos que tú traigas a estos hombres y mujeres cautivos a la obediencia a Cristo. Oh Padre nuestro, que tu reino venga sobre esta congregación, en un sentido o en el otro. Y bendícenos esta tarde al estudiar la tercera petición del Padre nuestro, hágase tu voluntad. Oh Señor, continúa hablando a nuestras almas en el día de hoy. Nos suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.